Board of Immigration Appeals es, digamos, la junta de apelaciones o ese órgano encargado de revisar esas decisiones o esas apelaciones que se presentan de acuerdo a la decisión que entre un juez de inmigración, ¿no? Y particularmente quisiera aprovechar, Carlos, la oportunidad de hablar de una decisión que ha generado mucho ruido. Y es una decisión del fecha 14 de agosto de este año, Ujú. donde esencialmente el Board of Immigration Appeals ha aclarado cómo se va a manejar o de alguna manera cómo funciona el tema de pedir extensiones o de pedir prórrogas cuando la persona se ha presentado frente al juez de inmigración sin una representación. ¿Ok? ¿Y por qué creo que es importante que aclaremos esto? Porque hay muchísima información en las redes donde se están manejando titulares como si vas a tu audiencia solo, te van a deportar ese día. Y es importante aclarar que esto no es exactamente lo que dice ese caso. ¿Ok? El caso específicamente, las siglas son AKR, ¿ok? Matter of AKR. Ujú. Y esencialmente el juez o los hechos, resumidamente, lo que concluyó acá es que la persona, al haberse presentado varias veces sin una representación, y quiero ser enfática, se presentó más de una vez sin representación, Ok, le más de una dijo, bueno, vez. sabes, sí, más de una vez sin representación, le dijo, te vas a tener que representar solo porque no podemos seguir posponiendo este proceso. ¿Ok? Y llevó adelante las formalidades de la audiencia preliminar con la persona sin representación. Posteriormente, esta persona tiene una fecha fijada para una audiencia final y nuevamente se presenta sin una representación legal, Exacto, sin abogado, pues. sin abogado. Se presenta sin abogado en la corte y el juez ordena una deportación porque la persona efectivamente no tenía una aplicación completa, no estaba listo para defender el caso. ¿Okay? Entonces, esta apelación vino a determinar si efectivamente esa decisión que tomó el juez estaba correcta o no. Y lo que se concluye en este caso es que efectivamente la decisión del juez estuvo correcta porque la persona tuvo la oportunidad de buscar un abogado y no lo hizo y tuvo más de una oportunidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, digamos, que rescatar de este caso y qué previsiones debemos tomar? Si usted tiene una audiencia preliminar fijada, ya usted tiene su noticia de comparecencia, ya sea porque lo refirieron a corte o porque usted entró y desde primera instancia le dieron su fecha de corte, la sugerencia es que usted vaya representado a esa primera audiencia. No se arriesgue a llevar adelante esa audiencia sin una representación legal, porque muy probablemente el juez, a diferencia, digamos, de la práctica que veníamos viendo hasta ahora, Carlos, y es que los jueces tendían a, bueno, te voy a reprogramar, tienes un mes para conseguir un abogado y nos vemos en un mes, 2 semanas, el tiempo que, digamos, permitiera el calendario del juez. Lo que podemos esperar en este momento es que los jueces celebren esas audiencias con la persona sin representación. Tú lo dijiste al principio. Incluso entender el contenido de estas decisiones para una persona que no ha estudiado derecho, que no tiene un background jurídico, es complejo. Entonces, Ay, te voy a imagínate interrumpir en ese poner, punto, que sí, sí, porque yo creo, sobre todo en materia de los asilos, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, ahorita en las redes sociales, antes lo veía en los periódicos, yo le preparo su asilo. ¿Y usted es el doctor fulano de qué? No, yo no soy doctor, pero yo le puedo preparar su asilo. Yo he preparado 200 asilos y todos han sido afirmativos. No, no debería ser así, porque si usted va a corte, esa persona que le preparó el asilo no la puede acompañar como asistente, es decir, como representación legal. Entonces, muchas de las cosas que están pasando, más allá de lo severo y de lo excesivo de la política migratoria de esta administración, es también que la gente, desde la génesis de su proceso, no estuvo asistido como requiere que debe estar asistido. y no solo eso, que al continuar un proceso sin una representación, corre el riesgo a esa persona de que, por ejemplo, no presente todas las defensas que pudiera tener disponible, no le saque el mayor provecho a su caso. Entonces estamos hablando de que hay personas que pueden tener casos excelentes, pero mal defendidos. Por Así es. supuesto, no son abogados. Eso es lo vital de todo esto. Y la gente puede pensar, esto lo están diciendo ellos para que uno contrate a BM Legal. No, esto lo estamos diciendo para que usted contrate el abogado de su confianza. Yo le recomiendo a BM Legal que usted puede, pero no puede ir usted a la corte, no puede buscar un llenapapeles, porque usted sabe lo que está poniendo en riesgo, su permanencia en el país. Usted termina montado en un avión y de vuelta a su país de origen. Así es, Carlos, y es importante que lo mencionas porque incluso la Corte de Inmigración, cuando emite estas comunicaciones, lo emite acompañado de una lista de abogados que pueden representar pro bono o que pueden representar low bono. Entonces,
no es como tú lo estás diciendo, o sea, no es necesariamente que nos tienen que contratar a nosotros. Usted contrata al abogado de su confianza, pero usted necesita un abogado, usted necesita estar acompañado de un abogado, no puede subestimar este proceso, ni puede asumir que usted va a recibir más tiempo, ¿ok? La única excepción, digamos, que contemplamos acá para que se pueda pedir más tiempo es si ha pasado una ventana de 10 días o menos de 10 días para que esa audiencia se fije, ¿ok? Ahora, Entonces, Cristi, tú decías al esa sería la principio, única excepción. tú decías al principio cuando la persona se presenta más de una vez, no existe un número determinado, es decir, voy a ponerme a mí de ejemplo para que nadie piense que estoy señalando a nadie. O sea, me voy yo y no llevo representación legal y el juez de pronto me difiere la audiencia para que yo busque un abogado y me vuelvo a presentar sin representación legal. Es decir, ya la segunda pudiera el juez decir, mira, ¿sabe qué? Yo voy a cursar la audiencia sin representación ya en la segunda oportunidad. Sí, en este caso particular del Board of Immigration Appeal fueron 3 veces, pero lo que yo anticiparía en la práctica es que incluso en la primera oportunidad, si la persona se presenta sin una representación, entonces el juez lleve adelante las formalidades de la audiencia máster. Que te repito, no es que va a ser el juicio ese día, y por eso lo quiero dejar muy claro, porque también hay noticias que de alguna manera lo han querido hacer ver de esa forma, ¿no? La audiencia preliminar tiene una finalidad muy específica y esas formalidades es las que se van a llevar adelante. Pero incluso yo me iría un paso más allá y es el hecho de que incluso así el juez quiera de pronto dar esa prórroga o esa extensión, pues la postura en este momento de esa contraparte o del gobierno fácilmente apoyado en esta decisión puede ser, no, señor juez, no le dé más tiempo porque pues esta persona tenía un lapso específico para buscar una representación y no lo buscó. Entonces, no vaya usted a una corte de inmigración asumiendo, repito, que le van a dar más tiempo, asumiendo que el fiscal va a estar de acuerdo en que usted pues se presente en un mes, 2 meses, 3 meses, sino asuma que usted va a tener que llevar adelante esa audiencia, asuma que probablemente le van a fijar a usted lapsos terminales para presentar evidencia, para presentar su aplicación, para determinar pues todo lo que típicamente se determina en esas audiencias. Entonces, usted está entregando, digamos, su vida o su proceso, lo que garantiza su permanencia en los Estados Unidos, pues estaría usted poniéndolo en sus propias manos, ¿no? Ujú. Ahí si usted no es abogado, entonces está comprometiendo Y su déjame futuro. aclarar algo, Kirsi, qué lindo que dijiste eso de si usted no es abogado. Sí, cómo no. Yo he visto casos de personas que eran abogados en su país de origen, pero una cosa es ser abogado en su país de origen y otra cosa es las leyes migratorias de los Estados Unidos. Es que incluso dentro de los Estados Unidos, aquí hay abogados de accidentes, aquí hay abogados de familia y hay abogados especialistas en materia migratoria. Entonces, todo eso cuenta y eso no es gratuito. La mejor explicación es esta que acabamos de dar. Si usted va a la corte con un abogado, usted va respaldado. Si usted va solo o con una persona que no es abogado, pues por supuesto a la persona no le van a dejar actuar si no es abogado. Así es. Y yo, entonces, digamos, para mí la reflexión aquí es, ¿me van a deportar en mi primera audiencia si voy sin abogado? No, porque la primera audiencia o la audiencia máster no tiene esa finalidad, ¿ok? Eh, pero también tenga presente que si usted se presenta sin abogado en esa corte, corre un riesgo de que tenga que defenderse usted mismo y que Mm. no le den más tiempo para que usted contrate un profesional. Ahora, Así Kirsi, que mi sugerencia es consultar a un profesional, incluso si usted no tiene más opción que presentarse, porque esa es la realidad, Carlos. Hay personas que a lo mejor no van a tener más opción que presentarse solo, al menos haga una consulta con un abogado para que usted entienda los riesgos que está asumiendo y todo lo que pudiera pasar ese día. Kirsi, no quiero que se nos termine el tiempo sin que hablemos de algo que está apareciendo en las noticias y es el tema de algunos cambios en formularios a partir de septiembre. ¿Es para todos los formularios? ¿Es solo para los formularios de solicitud de autorización de empleo? ¿Qué información puedes compartir con la audiencia en ese sentido? Sí, Carlos, esto se refiere pues a una modernización del sistema. Esencialmente lo que vamos a ver en la práctica es que va a ser obligatorio presentar algunos formularios en línea. Ya estas aplicaciones que se enviaban en el papel, pues el Servicio de Migración está buscando descontinuarlas y la forma, pues digamos, idónea para llevarlo adelante ha sido esta transición. ¿Okay? Entonces, hay algunas formas que ya se pueden enviar en línea, casos puntuales, permisos de trabajo, como tú lo has mencionado, algunos permisos de viaje, aplicaciones de asilo, aplicaciones de naturalización. Entonces, lo que vamos a ver es, número uno, que esa lista de aplicaciones va a ir creciendo, ¿ok?
y que el servicio de migración va a fijar esos lapsos, digamos, o las ventanas para que en algún punto todo eso lo hagamos en línea. ¿Okay? En mi opinión, esto va a simplificar muchísimo el hecho de pues, recibir los fees por parte del servicio de migración y número dos, el hecho de generar los recibos. ¿Okay? Porque ya no tenemos que esperar por una correspondencia física que Claro, puede porque tardar tú 15 haces tu cosa en días, línea 20 y tú días. imprimes tu recibo. Correcto, los recibos se van a generar prácticamente de manera automática. ¿Cuál es la desventaja? Pues para muchos el tema tecnológico, no todos, digamos, están diestros con el uso de la computadora o con el uso del correo electrónico. Muchas personas han entregado lamentablemente las credenciales de sus cuentas a paralegales y no tienen acceso a sus cuentas de USCIS. Entonces, pues también viene, digamos, un trabajo allí No, ya y por también, parte, ¿no? De y te información voy y a decir esto tecnológico para poder hacer estos filings. y con conocimiento de causa, también el estrés que genera llenar una forma de esa y que no te vayas a equivocar. Por eso la asistencia de un abogado. Mira, cuando no le tocaba llenar la forma para pedir la cita en la embajada, tú te ponías nervioso como si hubieras cometido algún delito. Pero lo que te da el estrés es tratar de hacerlo de la forma correcta, de la forma adecuada, para decirlo coloquialmente, no cometer ningún pelón que te diga, mira, rechazada la planilla, porque hay planillas que han rechazado por haber sido mal llenadas, mal aplicadas. Claro, sin duda. Y no solo eso, Carlos, recuerda que todo lo que se está colocando en ese formulario se está colocando bajo pena de perjurio. Así es. Entonces, usted está tomando la responsabilidad de lo que está diciendo allí. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. A veces algunas personas subestiman, ¿no? Lo que es el llenado de la forma o el contenido de las aplicaciones, pero en este momento Migración ha sido muy enfático en que todo debe tener sentido y que una aplicación además está conectada con la otra. Entonces, lo que yo dije en mi aplicación de TPS, pues también tiene que ser congruente con lo que dije en mi aplicación de residencia y también con lo que dije en mi aplicación de asilo. Entonces, repito, es fundamental estar asistido, así como si usted está enfermo, es fundamental que usted vaya al médico, no se automedique. Ujú. Y si usted necesita remodelar su casa, lo haga con un ingeniero y si la Y si va a necesita, arreglar y el si carro, necesita llame al diseñar un plano, mecánico. busque a su arquitecto y el carro llame al mecánico. No, esto no tiene intenciones solamente de enfocarme en mi ocupación o mi profesión, sino creo que, No, pues, absolutamente zapatero a su claro. zapato.